Hola amigos, hoy vamos a hacerle un pequeño mantenimiento a nuestra moto. Me ha estado fallando un poquitico. Ese comando ya lo cambié y este es el que me ha estado fallando, el derecho, que es donde trabajamos el tema de las luces y el encendido de nuestra moto, el encendido electrónico. Hace unos días me falló, entonces con tanto invierno decidí destaparlo y hacerle un pequeño mantenimiento a ver si de pronto me funciona. Vamos entonces a proceder. Para esto voy a necesitar un destornillador, una jeringa con un poquito de aceite para lubricar la guaya de acelerador que ahí está también en ese lado, y nuestro limpiador de contacto. Bueno, procedemos entonces retirando los tornillos en los extremos del comando. Vamos entonces a retirarlos para tener ya acceso a la parte interna del comando, que es donde está la parte de conexiones y donde asientan los selectores. Bueno, retiramos con cuidado los tornillos. La idea es dejarlos cerca y no extraviarlos. Acá vemos ya la parte interna del comando, y como podemos ver ahí está también el tema de la guaya del acelerador al fondo, que es la que vamos a lubricar. También aprovechando pues que tenemos el comando destapado, vamos a hacer una pequeña lubricación por este lado a toda la guaya. La vemos. Entonces vamos a lubricar para que baje el aceite, un poquito de aceite que tenemos, baje por gravedad por la funda de la guaya. Listo, ya tenemos entonces todo destapado, y vamos entonces a comenzar a aplicar con un tubing que trae nuestro limpiador de contacto, irlo aplicando en todas las conexiones eléctricas, en todos los empalmes eléctricos que traiga nuestro comando, tratando de insertar el tubito en los orificios para que nos remueva cierta suciedad interna. Eso es un mantenimiento por encima. La idea es no tratar de desconectar mucho el comando para hacerle las pruebas de funcionamiento. Ya si se requiere, pues ya toca hacerle un mantenimiento ya más exhaustivo, o ya requiere prácticamente el cambio del comando si no funciona nuestro mantenimiento acá. Vamos a echarle también por este lado, por el lado externo, a echarle un poquito para que nos remueva toda la suciedad. Listo. Ya entonces vamos a aprovechar y vamos a aplicarle un poquito de aceite a la guaya. Entonces ahí vemos la guaya, que sería en nuestro caso pues la guaya del acelerador. Entonces vamos a aprovechar y vamos a echarle un poquito de aceite al fondo. Al fondo acá alcanzamos a ver la guaya. Entonces por ahí donde vamos a echar la lubricación para que descuelgue hasta donde necesite, pues, y haga todo su recorrido. Claro está, echarle prudentemente, tampoco echarle mucho aceite, unas pequeñas gotas con un poquito de suficiente.
Ya hicimos ya la limpieza a nuestro circuito electrónico con el limpiador de contacto. Ya se ve un poco más limpio. Entonces vamos a aprovechar con la jeringuita y vamos a lubricar un poquitico ahí el recorrido del acelerador. Claro está, antes hay que hacer pegar una limpiadita para remover ahí la suciedad. Bueno, una buena lubricada. Y vamos al fondo, donde vamos entonces a hacer la otra lubricación. Después de haber lubricado, empezamos a fijar nuestra tornillería. Empezamos a fijar los tornillos que nos vaya asentando correctamente el comando, que se asiente completamente tanto arriba como abajo. Entonces vamos a llevarlo gradual en ambos extremos, un poquito arriba, un poquito abajo, y los vamos acercando hasta que el ajuste sea perfecto, que encaje bien. Listo, vamos entonces a observar que encaja bien. Ya tenemos ya encajado, asegurado y lubricada nuestra pieza y limpiado nuestro comando internamente. Hacemos unas pruebas acá de funcionamiento. No se haya quedado ningún botón pegado. Y para ayudarle también ahí a remover de pronto algunos residuos que hayan quedado. Bueno, ya tenemos el mantenimiento de nuestro comando. Ya esto es temporal. Recordemos que cuando empieza a fallar así muy seguido, esta es mi primera falla, pero cuando empieza a fallar muy seguido, pues ya tendríamos que hacer el cambio del comando. Vamos entonces a encender nuestra moto y vamos a hacer las respectivas pruebas. Bueno, el del corte de la batería nos está funcionando bien. Nuestro encendido también está funcionando. Las luces. Vemos el funcionamiento de nuestro canal. Ya quedó realizado nuestro mantenimiento y funcional el comando. Bueno amigos, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, compartirlo. Recuerda que tengo muchos más tips de mantenimiento de nuestras motos, viajes, tutoriales, eventos. No olvides compartirlo y ayuda a crecer mi canal. Y ya saben, mantenimiento de sistemas eléctricos, lo ideal es hacerlo con el circuito apagado o con la batería desconectada. Si no eres capaz de realizar estos mantenimientos, entonces por favor acude a tu mecánico de confianza.